¿Qué harías si el objeto de tu mayor humillación fuera también la clave para recuperar tu vida? La historia de hoy es sobre una promesa imposible, un talento oculto y un secreto que vale una fortuna. Prepárate para un relato que te mantendrá en vilo hasta la última nota. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La mano de Sofía tembló al sostener la bandeja de cristal, no por el champán caro que se balanceaba en las copas, ni por el salón inmenso, lleno de gente rica. Era el violín, aquel maldito violín expuesto en el centro del escenario, bajo la luz dorada, como una joya en un escaparate de lujo. Si tocas este violín, me caso contigo. La voz resonó por el salón. Alejandro Vargas reía a carcajadas, señalándola. 100 pares de ojos se giraron en dirección a Sofía. El silencio cortó el aire. Sintió su rostro arder. «¿Estás hablando en serio?», alguien preguntó entre risas. «Completamente». Alejandro levantó su copa, divertido. «Miren cómo mira el instrumento. Debe pensar que es fácil tocar». Sofía apretó la bandeja con fuerza. 23 años viviendo invisible, sirviendo a gente que ni siquiera sabía su nombre. Y ahora en aquel evento benéfico en el Teatro Real de Madrid, estaba siendo humillada por un hombre que heredó miles de millones sin mover un dedo. Todo comenzó 5 minutos antes. Sofía atravesaba el salón con la bandeja cuando vio el violín. Se detuvo sin querer. Sus piernas se congelaron. Aquella forma, aquel barniz envejecido, la marca grabada en el fondo. No podía ser. «Oye, chica, ¿estás soñando despierta?». La voz de Alejandro fue cortante. Ella se giró rápidamente, casi tirando las copas. «Disculpe, señor. ¿Te gustan los violines?», preguntó él acercándose. El traje italiano, el reloj que costaba más que un coche de lujo, la sonrisa torcida de quien nunca ha oído un no. «He visto algunos». Sofía desvió la mirada. «Ese de ahí es rarísimo». Alejandro señaló el instrumento. «Lo compré en una subasta por 100.000 euros, fabricado en Italia en 1890. ¿Sabes lo que es eso?». «Sí, lo sé». «¿Sabes?». Él rió. «¿Y tú tocas?». Sofía tragó saliva. La verdad le quemaba en la garganta, pero no podía. No allí, no para él. «No, señor. Imagina si tocaras». Alejandro miró a sus amigos alrededor, buscando público para su broma. Una camarera violinista. Sería demasiado. «¡Gracioso!». Las risas estallaron. Sofía sintió que el pecho se le oprimía. Conocía ese sonido. Era la misma risa de los clientes que dejaban propinas de 50 céntimos, de las señoras que se quejaban del café tibio, de los hombres que la miraban como si fuera parte de la decoración. ¿Saben una cosa? Alejandro subió al pequeño escenario, cogió el violín con una mano, despreocupado como quien sostiene un vaso de plástico. «Vamos a hacerlo diferente». Levantó el instrumento en el aire. «Si tocas este violín, me caso contigo». El salón estalló en carcajadas. Sofía se quedó parada sosteniendo la bandeja. Sus mejillas ardían. El corazón se le disparaba. Quería desaparecer, convertirse en polvo, esfumarse de allí. «¡Anímate, chica!», gritó una mujer con un vestido largo. «Acepta la propuesta. Apenas debes saber cómo sostenerlo», completó otro hombre. Alejandro giraba el violín en la mano, exhibiéndolo ante el público como un trofeo. «¿Es en serio? Si toca una canción entera sin equivocarse, me caso». Palabra de Alejandro Vargas. Más risas. Sofía miró al suelo, a la puerta, a cualquier lugar que no fuera allí. Pero entonces algo sucedió. Un recuerdo atravesó su mente como un rayo. «Sofía, mi nieta, este violín te llevará lejos algún día». La voz de su abuelo, manos callosas ajustando el arco en sus pequeñas manos, el modesto piso en el barrio de Lavapiés, las cuerdas viejas que él reparaba con alambre, la música que llenaba el silencio de la pobreza. «Cuando toques, toca con el alma.
No importa quién esté escuchando, toca para ti. Sofía levantó los ojos, miró a Alejandro, al violín en su mano, a aquel objeto que no era solo un instrumento, era memoria, era dolor, era todo lo que había perdido. Acepto. Las palabras salieron firmes. El salón volvió a silenciar, pero esta vez era diferente. Era el silencio de la sorpresa, de la incredulidad. ¿Cómo dices? Alejandro frunció el ceño. Acepto el desafío. Sofía dejó la bandeja en una mesa lateral. Caminó hacia el escenario. Cada paso pesado, cada movimiento observado por 100 pares de ojos juzgadores. ¿Estás hablando en serio?, preguntó Alejandro, ahora sin reír tanto. Completamente. Él miró a sus amigos, al público. Todos esperaban. Se había metido en una situación y ahora tenía que mantenerla. Está bien, entonces. Alejandro le tendió el violín con desdén. Pero cuando falles, quiero que te vayas de aquí y nunca más vuelvas a estos eventos. ¿De acuerdo? Sofía sujetó el violín. El peso, familiar, el barniz frío contra la palma de su mano. Giró el instrumento buscando, y allí estaba, la pequeña marca grabada en el fondo. 2 letras entrelazadas, MT. Manuel Torres, su abuelo. Las lágrimas quisieron brotar, pero Sofía las contuvo. No ahora. Ahora era el momento de tocar. Puedes elegir la canción. Alejandro se cruzó de brazos, confiado. Sofía ajustó el violín en su hombro. Tomó el arco. Probó las cuerdas todavía afinadas, perfectas, como si la hubieran esperado todos estos años. Voy a tocar Aires Gitanos de Sarasate. Alguien rió por lo bajo. Pieza difícil, murmuró una señora en la primera fila. Imposible para alguien que nunca ha estudiado, completó otra voz. Alejandro esbozó una amplia sonrisa. Perfecto. Entonces toca. Sofía cerró los ojos, respiró hondo y colocó el arco sobre las cuerdas. La primera nota cortó el silencio como una cuchilla. Sofía deslizó el arco lentamente, sintiendo cada vibración subir por su brazo. La música comenzó suave, casi tímida. Los dedos encontraron las posiciones por sí solos, como si nunca hubieran parado, como si los 7 años sin tocar fueran solo una pesadilla. Alejandro mantenía los brazos cruzados, la sonrisa aún colgando de su rostro. Esperaba el fallo, el error grotesco, la humillación final que confirmaría todo lo que pensaba sobre gente como Sofía. Pero el fallo no llegó. Las notas ganaron velocidad. Los dedos de Sofía danzaban por el mástil del violín. Rápidos, precisos. La melodía subía y bajaba, cobrando vida propia. Aires Gitanos era una pieza traicionera. Empezaba lenta, engañaba al oyente y luego explotaba en una secuencia de notas imposibles. «Está tocando», murmuró alguien entre el público. «¿De verdad?», completó otro. Sofía estaba lejos, de vuelta al piso de lavapiés, 7 años atrás, con 13 años en ese entonces, sentada en el suelo mientras su abuelo le enseñaba. «No mires los dedos, Sofía. Siente la música. Ya está dentro de ti». Manuel Torres tenía manos grandes, marcadas por callos de 1900, décadas tocando en las calles. Nunca tuvo clases, nunca pisó un conservatorio. Aprendió solo, escuchando una radio vieja, imitando a los grandes maestros que nunca conoció personalmente. «Un día tocarás en los grandes escenarios, mi nieta, ya verás. Pero si apenas tenemos dinero para comer, abuelo». «El dinero va y viene, el talento se queda». Sofía abrió los ojos. Estaba de vuelta en el teatro real. La música llegaba a la parte difícil, la secuencia rápida que exigía una precisión absurda. Los dedos volaron, el arco arañaba las cuerdas con una furia controlada. La sonrisa de Alejandro comenzó a desvanecerse. «Esto no es posible», murmuró. El público estaba inmóvil. Toda la risa había desaparecido. 100 personas contenían la respiración. Algunos con la boca abierta, otros inclinados hacia adelante, incapaces de creerlo. Sofía atacó las notas agudas. El violín gritaba, lloraba, cantaba. Cada sonido era un recuerdo.
Cada frase musical era un pedazo de la vida que tuvo que abandonar. Recordó el día que vendieron el violín. Sofía, perdóname, tu madre está enferma, necesitamos el dinero. El abuelo entregó el instrumento al comprador. 50 euros. Era todo lo que consiguieron. Apenas dio para pagar la mitad de las medicinas. No llores, mi nieta, un día tendrás otro violín, uno mejor que este. Pero nunca lo tuvo. La madre falleció 3 meses después. El abuelo se fue al año siguiente. De pena, decían. Sofía se quedó sola a los 16 años, sin familia, sin dinero, sin música. Los dedos le dolían. Ahora, 7 años sin practicar, le pasaban factura, pero Sofía no paró, no podía. Aquella no era solo una canción, era un ajuste de cuentas con el pasado, con la injusticia, con todos los que la miraron y solo vieron a una camarera. La música llegaba al clímax, la parte más rápida, más imposible. Sofía cerró los ojos de nuevo, respiró hondo y se lanzó. Los dedos se convirtieron en un borrón, el arco danzaba, las notas explotaban una tras otra, demasiado rápidas para contarlas. La melodía subía en espiral, alcanzando notas tan agudas que parecían perforar el techo del teatro. ¡Dios mío! Una mujer se llevó la mano a la boca. ¿Es profesional?, preguntó otro. Imposible. ¿No es una camarera? Alejandro retrocedió un paso, el rostro rojo, las manos apretadas en puños. Tenía la certeza, la absoluta certeza, de que ella iba a fallar, que la broma sería completa, que todo el mundo se reiría y él saldría como el rey de la fiesta. Pero ahora era él quien estaba siendo expuesto. Sofía abrió los ojos para la última secuencia. Miró directamente a Alejandro, no con rabia, no con venganza, con algo peor, con pena. Vio a un hombre pequeño, escondido detrás del dinero, un cobarde que nunca necesitó luchar por nada. Alguien que compraba objetos raros solo para exhibir, sin entender el valor real que llevaban. La última nota llegó, larga, sostenida, perfecta. Sofía mantuvo el arco en el aire por 3 segundos. Luego lo bajó lentamente. El silencio volvió, pero era diferente, pesado, eléctrico. Nadie se movía. Sofía respiraba hondo, el pecho subiendo y bajando, el sudor le corría por la frente, las manos le temblaban ligeramente, pero lo había conseguido. Tocó aires gitanos entera sin un solo error. El primer aplauso vino de la izquierda, tímido, luego otro y otro. En 5 segundos, el teatro entero estalló en aplausos. ¡Bravo! ¡Increíble! ¿Dónde aprendió a tocar así? Sofía miró al público, gente de pie aplaudiendo con fuerza, algunas con lágrimas en los ojos. Aquellas mismas personas que se rieron de ella minutos atrás, ahora la aplaudían como si fuera la mejor violinista del mundo. Se giró hacia Alejandro. Estaba pálido, paralizado, los ojos desorbitados, la boca abierta sin emitir sonido. ¿A qué esperas?, gritó una voz desde el público. ¿Lo prometiste? Es verdad. Palabra de Alejandro Vargas. Empezaron a surgir risas, pero esta vez no eran para Sofía, eran para él, el multimillonario que se metió en una trampa de su propia arrogancia. Alejandro forzó una risa nerviosa. Fue impresionante, pero no esperaríais que hablara en serio, ¿verdad? Fue solo una broma. El teatro volvió a silenciar, pero era el silencio de la decepción, de la sorpresa negativa. ¿Una broma? Sofía dio un paso adelante, aún sosteniendo el violín. Humillaste a una persona públicamente, hiciste una propuesta delante de todos y ahora dices que era una broma. No esperaba que supieras tocar, pero sé tocar y tú lo prometiste. Alejandro miró a su alrededor buscando apoyo, pero las miradas habían cambiado. La gente ya no veía al encantador multimillonario, veían a un hombre que no honraba su palabra. «Escucha», intentó recomponerse. «Tocaste bien, muy bien, pero eso no significa que vaya a casarme con alguien que ni siquiera conozco». «¿Alguien que ni siquiera conoces?».
Sofía sintió la rabia subir. O alguien que crees que no merece estar a tu mismo nivel. No es eso. Es exactamente eso. Le apuntó con el arco. Me desafiaste porque pensaste que era inferior, porque para ti la gente pobre no sabe nada, no puede tener talento, no merece respeto. El público murmuraba, las cabezas asentían en señal de acuerdo. Alejandro se pasó la mano por el pelo, perdiendo la compostura. Estás tergiversando todo. Fue solo un momento distendido, una broma de evento. Broma es cuando todos ríen, replicó Sofía. Humillación es cuando solo tú ríes. El silencio era cortante. No me voy a casar contigo, soltó Alejandro, desesperado. Punto final. Lo sé, respondió Sofía con calma, porque yo no iba a aceptar de todas formas. Giró el violín en sus manos, miró la marca grabada en el fondo. MT, las letras que lo cambiaban todo. Pero hay una cosa que necesitas saber sobre este violín. ¿Qué? Alejandro frunció el ceño. Sofía giró el violín, mostró la base al público. La luz del escenario iluminó la pequeña marca grabada en la madera oscura. Estas letras MT, ¿sabes lo que significan? Alejandro se encogió, de hombros impaciente. Debe ser la firma del fabricante. Es un violín italiano de 1890. Tengo el certificado. Tienes un papel, corrigió Sofía, pero no tienes la verdad. El público se inclinó hacia adelante. Todos querían oír. El teatro estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración colectiva. Este violín no fue hecho en Italia, continuó Sofía con la voz firme. Fue hecho aquí, en España, en Madrid, en un pequeño taller en Lavapiés. Imposible, rebatió Alejandro. Lo compré en una subasta de instrumentos raros, pagué 100.000 euros, tenía documentación completa. Documentación falsa. El murmullo en el público aumentó. Alejandro se puso rojo. ¿Estás inventando esto para vengarte? No lo estoy. Sofía acarició la madera del violín. MT significa Manuel Torres, mi abuelo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El silencio estalló en susurros. La gente se giraba unos a otros procesando la información. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo. ¿Tu abuelo? Una camarera diciendo que su abuelo hizo un violín que compré por 100.000 euros. Es ridículo. Es la verdad. Sofía levantó la barbilla. Y puedo probarlo. Volvió a girar el violín. Señaló el lateral derecho, justo debajo de las cuerdas. ¿Ves esta pequeña grieta aquí? Parece un defecto de fabricación, ¿verdad? Pero no lo es. La hizo mi abuelo a propósito. Alejandro puso los ojos en blanco. ¿Ahora me vas a decir que tu abuelo ponía defectos a propósito en sus violines? Ponía marcas, explicó Sofía. Cada violín que construía tenía una grieta única, en una posición diferente. Era su forma de firmar su trabajo sin que nadie se diera cuenta. Conveniente. Alejandro se cruzó de brazos. Puedes estar inventándote eso ahora mismo. Sofía respiró hondo. Era hora de contar la historia completa. Manuel Torres nació en 1940, hijo de una empleada doméstica y padre desconocido. Creció en Lavapiés. Nunca fue a la escuela. Aprendió a leer solo con periódicos que recogía de la basura. El público estaba hipnotizado. Sofía continuó. A los 15 años, consiguió trabajo en una fábrica de muebles. Era ayudante, cargaba madera, lijaba piezas, limpiaba el suelo, pero observaba todo, especialmente al maestro carpintero. Veía cómo trabajaba la madera, cómo probaba la calidad, cómo creaba. Sofía miró el violín en sus manos. Los recuerdos la inundaban. Un día, mi abuelo encontró un trozo de madera desechado, palo santo de India. Estaba agrietado. Nadie lo quería. Se lo llevó a casa.
Pasó 6 meses trabajando en ello, por la noche después de la fábrica, sin herramientas adecuadas, sin manual, solo con la intuición. ¿Y qué hizo?, preguntó una mujer del público atrapada en la historia. Hizo un violín. Sofía sonrió por primera vez. Desde que subió al escenario. No era perfecto. Las proporciones estaban mal. El sonido salía extraño. Pero era un violín hecho por las manos de un chico de 15 años que nunca había visto uno de cerca. Bonita historia, pero eso no prueba nada, bufó Alejandro. Aún no he terminado, replicó Sofía. Mi abuelo pasó los siguientes 40 años construyendo violines. Perfeccionó la técnica solo. Estudiaba maderas, probaba barnices, ajustaba cada milímetro hasta conseguir el sonido perfecto. ¿Y dónde vendía esos violines?, preguntó Alejandro con sarcasmo. En una tienda de instrumentos de lujo, en la calle. La palabra cayó como una piedra. Mi abuelo tocaba en la Plaza Mayor, en la Puerta del Sol, frente al Teatro Real. Sofía señaló las paredes a su alrededor. Aquí mismo. Se sentaba en la acera, abría la funda para las monedas y tocaba. A veces llevaba un violín que había hecho, se lo mostraba a la gente, intentaba venderlo. ¿Y alguien compraba?, preguntó la misma mujer. Raramente. ¿Quién iba a comprarle un violín a un músico callejero? La gente echaba monedas y se iba. Pensaban que era solo otro loco de la calle. Sofía sintió que se le cerraba la garganta, pero no se detuvo. Murió sin ser reconocido, sin tener un solo violín en un museo, sin recibir crédito por el talento que tenía, porque era un hombre simple, invisible para la sociedad, porque no tenía un apellido importante. El teatro estaba absolutamente en silencio. Algunas personas se secaban las lágrimas discretamente. Este violín de aquí... Sofía levantó el instrumento. Fue el último que hizo, el mejor de todos. Él decía que este tenía alma, que cuando yo lo tocara, la gente lo sentiría. ¿Y lo vendiste?, preguntó Alejandro con menos arrogancia. Tuve que venderlo, admitió Sofía. Mi madre estaba muy enferma. Necesitábamos dinero para las medicinas. Conseguimos 50 euros por él en una casa de empeños. 50 euros. Susurró alguien conmocionado. ¿Y tú? Sofía señaló a Alejandro. Pagaste 100.000 porque algún listo lo compró en la casa de empeños, inventó una historia de origen italiano, falsificó documentos y lo revendió en una subasta para gente rica como tú. Alejandro se quedó en silencio, procesando. Incluso si todo eso es verdad, intentó defenderse, yo lo compré de buena fe. No conocía esa historia. El violín es mío por derecho. Por derecho legal, tal vez, asintió Sofía. Pero moralmente, este violín fue robado de mi familia, fue robado del legado de mi abuelo y acabó en las manos de alguien que ni siquiera sabe tocar. Yo sé tocar, explotó Alejandro. Entonces toca. Sofía le tendió el violín. Alejandro miró el instrumento. Al público, de vuelta a Sofía. No necesito demostrarte nada a ti. No a mí. Sofía gesticuló hacia las 100 personas que observaban. A ellos. Dijiste que el violín es tuyo, que entiendes de música, que eres digno de tener un instrumento raro en tus manos. Entonces, demuéstralo. Alejandro tragó saliva. Sabía tocar. Tuvo clases de niño, pero hacía años y nunca fue bueno. Era solo una actividad más que los padres ricos ponían en la agenda de sus hijos. Piano, violín, tenis, equitación, todo para impresionar. No voy a caer en esa provocación. ¿Por qué no puedes?, replicó Sofía. Compraste este violín por la misma razón que compras todo, para mostrar que tienes dinero, para exhibir, pero no entiendes su valor real. ¿Y tú lo entiendes? Yo sé de dónde vino, sé quién lo hizo, sé cada hora que mi abuelo pasó lijando esta madera, sé cuántas veces probó las cuerdas hasta que el sonido salió perfecto, sé que este violín carga con 50 años de historia, de lucha, de talento invisible. Sofía sostuvo el instrumento contra su pecho.
Puedes tener el papel de propiedad, pero este violín nunca fue tuyo y nunca lo será. El público estalló en aplausos. Alejandro se quedó parado, sin reacción. Había perdido no solo el desafío, sino la narrativa entera. Un hombre se levantó en la tercera fila, traje, oscuro, cabello canoso. Se acercó al escenario. Mi nombre es Roberto Andrade, soy productor musical, trabajo con el Teatro Real, la Sala de Conciertos Nacional, el Teatro de la Zarzuela. Sofía lo miró, confundida. Conocí a tu abuelo. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Cómo? Manuel Torres, yo era un niño. Mi padre me llevaba a la Puerta del Sol los domingos. Siempre había un hombre tocando el violín. Yo me quedaba hipnotizado. Le pedía a mi padre que me dejara quedarme escuchando. Roberto sonrió con nostalgia. Nunca lo olvidé. Años después, cuando empecé a trabajar con música, intenté encontrar a aquel hombre, pero nunca lo conseguí. Hasta hoy. Miró a Sofía. Tocas exactamente como él. El mismo sentimiento, la misma alma. Sofía sintió que las lágrimas llegaban. «Te enseñó bien», continuó Roberto. «Me gustaría ofrecerte algo». «¿Ofrecerme qué?», preguntó Sofía, intentando controlar la voz. Roberto Andrade subió al escenario, se puso a su lado, mirando al público antes de responder. «Una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?», insistió Sofía. «Antes de responder, necesito hacerte una pregunta». Roberto se giró hacia ella. «¿Por qué dejaste de tocar?». «Ya lo conté. Tuve que vender el violín. Después de eso, nunca más tuve cómo practicar. 7 años sin tocar». «7 años». Roberto negó con la cabeza, impresionado. «Y tocaste aires gitanos perfectamente. Una de las piezas más técnicas del repertorio. Sin práctica, solo con memoria muscular y talento puro». Se dirigió al público. «Señoras y señores, ¿entienden lo que acaban de presenciar? Esta chica no es solo talentosa, es un prodigio». Murmullos recorrieron el teatro. «No soy un prodigio, solo aprendí con mi abuelo». «Tu abuelo era el prodigio», corrigió Roberto, «y te lo transmitió a ti. Pero el talento sin oportunidad muere, y eso es lo que casi sucedió». «¿A dónde quieres llegar con esto, Roberto?», preguntó Alejandro irritado. «Quiero llegar al hecho de que yo organizo conciertos, selecciono músicos, monto programaciones para los principales teatros de Madrid». Roberto se volvió hacia Sofía. «Y quiero que tú toques». El corazón de Sofía se disparó. «¿Tocar dónde?». «En el Teatro Real. Un concierto benéfico dentro de 3 meses. Serías la solista». El teatro estalló en aplausos. Sofía se quedó paralizada. Aquello no podía ser real. No después de 7 años sirviendo champán, 7 años invisible, 7 años creyendo que el sueño había muerto junto con su abuelo. «Espera», se acercó Alejandro. «No puedes hacer eso. Ella no tiene formación, no tiene currículum. ¿Cómo vas a poner a una camarera a tocar en el Real?». «De la misma forma que pongo a cualquier músico talentoso», respondió Roberto frío. «Por su mérito». «Mérito». Alejandro rió sin humor. «Tocó una canción, una. Eso no califica a nadie. Califica más que comprar un violín solo para decorar el salón». El público rió. Alejandro se puso rojo. «Estás haciendo esto para humillarme». «Estoy haciendo esto porque reconozco el talento cuando lo veo», replicó Roberto. «Algo que tú, claramente, no puedes hacer». Sofía miraba de uno a otro, aún procesando. «¿Aceptas?», preguntó Roberto. La pregunta quedó suspendida en el aire. Sofía miró el violín en sus manos, al público, a Alejandro con el ceño fruncido, de vuelta a Roberto. «No sé si puedo. Llevo 7 años. Necesitaré un violín para practicar, tiempo. Yo...». Se detuvo, la realidad cayendo como un ladrillo. «Trabajo 12 horas al día, 6 días a la semana. Apenas tengo tiempo para dormir. ¿Cómo voy a practicar?». Roberto pensó un momento. «¿Cuánto ganas como camarera?». Sofía dudó. Era humillante hablar de dinero frente a toda esa gente rica. 1.200 euros al mes, más propinas. Te pago 3.000.
dijo Roberto directamente. 3 meses de ensayo, 6 horas al día hasta el concierto. Después vemos los siguientes pasos. Sofía sintió las piernas temblar. 3.000 euros. Era más de lo que ganaba partiéndose la espalda, sirviendo a gente arrogante. ¿Y el violín? Él preguntó. Roberto miró a Alejandro. Va a necesitar un instrumento. Ni pensarlo, el violín es mío. Préstaselo entonces, sugirió Roberto. 3 meses para que practique. No. ¿Por qué? Ni siquiera tocas. Porque no confío en que lo devuelva, explotó Alejandro. Ella misma dijo que el violín era de su abuelo, que fue robado de la familia. ¿Crees que voy a entregárselo y esperar que lo devuelva? Sofía apretó los puños. No soy una ladrona. No he dicho que lo seas, replicó Alejandro. Pero tampoco voy a correr el riesgo. Entonces, véndeselo, sugirió Roberto. Alejandro rió a carcajadas. ¿Venderlo? Pagué 100.000 euros. ¿Crees que ella tiene eso? No lo tengo, admitió Sofía en voz baja. Exactamente. Alejandro se encogió de hombros. Entonces, el violín se queda conmigo. Una señora de la primera fila se levantó. Alejandro, deja que la chica use el violín, por el amor de Dios. No es asunto tuyo, Beatriz. Es asunto de todos aquí. Se manifestó otro hombre. Hiciste una propuesta ridícula, perdiste, y ahora no aceptas las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Gritó Alejandro. No me voy a casar con ella y el violín es mío. Fin de la discusión. Está bien, dijo Sofía con calma. Está bien. ¿Cómo que está bien? Preguntó Roberto sorprendido. Tiene razón. Sofía le tendió el violín a Alejandro. Es suyo legalmente. No puedo hacer nada. Alejandro tomó el instrumento satisfecho. Finalmente, alguien sensato. Pero acepto tu propuesta, Roberto. Sofía se giró hacia el productor. Voy a tocar en el Real, sin violín. Encontraré uno. ¿Cómo? Sofía no lo sabía. No tenía la menor idea, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. Me las arreglaré, aseguró. Roberto estudió su rostro, vio determinación, vio fuego. De acuerdo, le tendió la mano. Tienes 3 meses. Preséntate en el Teatro Real el lunes a las 9 de la mañana. Empezamos los ensayos. Sofía le estrechó la mano con firmeza. Allí estaré. El público aplaudió. Alejandro bufó, irritado, y bajó del escenario con el violín bajo el brazo. La gente se dispersaba. El evento había terminado. Sofía se quedó sola en el escenario. Miró sus manos vacías. Abuelo, susurró, ayúdame una vez más. La puerta lateral del teatro se abrió. Entró una mujer. Debía tener unos 60 años, cabello blanco recogido en un moño, ropa sencilla pero arreglada. Se acercó lentamente, los ojos rojos como si hubiera llorado. Tú no me conoces, pero yo conocí a tu abuelo, Manuel Torres. Tocaba en la Plaza Mayor cuando yo era niña. La mujer sonrió con nostalgia. Mi madre siempre se paraba a escuchar. Yo me aburría, quería irme, pero ella decía, presta atención, hija, ese hombre tiene alma. Nunca lo olvidé, continuó la mujer. Y hoy, cuando tocaste, escuché la misma alma. Abrió su bolso, sacó un sobre. Esto es para ti. Sofía lo cogió confundida. Lo abrió. Dentro había dinero. Muchos billetes de 50. No puedo aceptar esto. Sí que puedes. La mujer sostuvo las manos de Sofía. Compra un violín, uno bueno, y toca en el Real, por tu abuelo, por todos los que nunca tuvieron una oportunidad. Antes de que Sofía pudiera responder, la mujer se dio la vuelta y se fue rápidamente. Sofía miró el sobre, contó el dinero. 1.000 euros. No eran 100.000, pero era un comienzo. 3 meses después, Sofía estaba en los camerinos del Teatro Real, el mismo teatro donde todo comenzó. Pero esta vez no era una camarera, era la solista. Sostenía su violín nuevo. No era el de su abuelo, nunca lo sería, pero era honesto. Comprado con el dinero de la mujer de la Plaza Mayor, más donaciones que aparecieron después de que la historia se viralizara en las redes sociales. 5 minutos.
avisó el asistente de escenario. Roberto apareció en la puerta. ¿Lista? No sé. Estar nerviosa es buena señal, significa que te importa. 3 meses de ensayo, 6 horas al día, dedos sangrando las primeras semanas, músculos olvidados gritando de dolor, pero cada segundo valió la pena. El público está a reventar, informó Roberto. Más de 800 personas. Tu historia ha recorrido la ciudad. Todo el mundo quiere ver a la camarera que se convirtió en solista. ¿Y Alejandro?, preguntó ella. Roberto puso una cara extraña. Está en el público, primera fila. Sofía sintió un nudo en el estómago. Estaría allí para verla fracasar. No pienses en él. Roberto le puso una mano en el hombro. Piensa en tu abuelo. Sofía cerró los ojos. Vio el piso de lavapiés, al abuelo con el violín viejo. Toca con el... Alma, mi nieta. Abrió los ojos. Estoy lista. Oyó la voz de Roberto en el micrófono. Y ahora, señoras y señores, con inmenso placer les presento a Sofía Torres. Los aplausos llegaron. Sofía respiró hondo, ajustó el violín y caminó hacia el escenario. La luz la golpeó. El público era un mar de rostros borrosos. Hizo una reverencia y entonces lo vio. Primera fila. 6º asiento. Alejandro Vargas. A su lado, en una caja de terciopelo, el violín de su abuelo. Había traído el violín para exhibirlo, para restregarle en la cara que aún tenía lo que era suyo por derecho. Hizo un gesto al director de orquesta. Silencio absoluto. La orquesta comenzó suavemente. Sofía esperó el momento y entró. La primera nota salió perfecta. El cuerpo se balanceaba, los dedos volaban. La pieza era Asturias, leyenda de Albéniz, algo profundo, emocional. Las notas contaban una historia de lucha, de superación. Pensó en su abuelo, en cada vez que tocó en la calle y la gente pasó de largo. La música no... Es para quien oye, Sofía, es para quien toca. Si tú la sientes, ya ha valido la pena. La pieza llegó a la parte más difícil. Los dedos se convirtieron en un borrón, el arco danzaba. La platea contenía la respiración, y vio a Alejandro. Se había inclinado hacia adelante, el rostro tenso, los ojos fijos en ella. Por primera vez no estaba viendo a una camarera, estaba viendo a una música. La música llegó a su clímax, una explosión sonora. Era hermoso, era triste, era esperanza. Esto es por ti. ¡Abuelo! La última nota se mantuvo, larga, temblorosa, cargada de todo lo que llevaba dentro, y entonces, silencio, 1 segundo, 2, 3, y la explosión. 800 personas de pie, aplaudiendo, gritando, llorando. Roberto corrió al escenario, la abrazó. ¡Fuiste perfecta! Las lágrimas llegaron sin control. Miró a Alejandro. Estaba de pie, aplaudiendo, pero su rostro no mostraba rabia, sino vergüenza. De repente, Alejandro subió al escenario, llevando la caja de terciopelo. El público guardó silencio. Se detuvo frente a ella. Abrió la caja. El violín del abuelo. «Me equivoqué», dijo Alejandro en voz baja pero clara. «Completamente equivocado». Le tendió la caja. «Este violín nunca fue mío. Nunca debió serlo. ¿Lo estás devolviendo?» «No», negó Alejandro. «Devolver es cuando das algo que tomaste prestado. Esto es restitución». Puso la caja en sus manos. «Perdóname por todo». El público estalló de nuevo. Alejandro se fue rápidamente. Sofía miró el violín. Pasó los dedos por las cuerdas. Lo tenía de vuelta. «Creo que ahora tienes 2 violines», dijo Roberto emocionado. Sofía sonrió entre lágrimas. Uno para tocar, otro para recordar. 2 semanas después, en su nuevo y modesto apartamento, sonó el teléfono. Era Roberto. «Sofía, necesito que vengas a la oficina ahora. Es importante». 40 minutos después, estaba en una sala de reuniones con Roberto y 3 personas más. Eran los abogados del patrimonio de Matteo Castellani, un luthier italiano fallecido en 1952. «Alejandro Monteiro se puso en contacto con nosotros», explicó un abogado.
Compró un violín que supuestamente era de Castellani por 100.000 euros. Pero no lo era. Era de su abuelo, Manuel Torres. Ahora quiere demandar a la casa de subastas por fraude. Y para eso necesita probar el verdadero origen del violín. ¿Quieren el violín? Temporalmente, para un análisis técnico, intervino Roberto. ¿Y si me niego? Puedes hacerlo, admitió el abogado. Pero Alejandro ofrece algo a cambio. Si el peritaje confirma que el violín es de Manuel Torres, te pagará 60.000 euros como compensación por la historia robada de tu abuelo. ¿Cuál es la condición? El violín debe permanecer 3 semanas en el laboratorio y necesitas contar todo sobre tu abuelo, grabar un testimonio, cualquier cosa que pruebe la historia. 60.000 euros. Podía abrir una escuela de música para niños pobres. Acepto, dijo, pero con una condición también. Cuando demuestren que el violín es de mi abuelo, quiero que se haga público. Quiero que el nombre de Manuel Torres sea reconocido. El abogado sonrió. Eso puedo garantizarlo. 3 semanas después, en una rueda de prensa, el abogado principal anunció: tras un extenso análisis, confirmamos. El violín no es de Mateo Castellani, es de fabricación española, datado entre 1985 y 1990, hecho con madera de palo santo de India. El constructor fue Manuel Torres, músico callejero, autodidacta, fallecido en 2018. Además, hemos descubierto que construyó al menos 20 violines, todos vendidos por precios irrisorios. Hoy reconocemos oficialmente a Manuel Torres como luthier español. Su trabajo será catalogado y preservado. La sala aplaudió. Sofía lloraba. «Hay algo más», dijo la abogada. «Encontramos los archivos de la casa de empeños. En 2018 vendieron el violín por 50 euros. La tienda lo revendió 3 días después por 200 a un intermediario llamado Pablo Méndez. Pablo Méndez revendió el violín con documentación falsa a la casa de subastas en 2019 por 10.000 euros y la casa de subastas se lo vendió a Alejandro por 100.000. Pablo Méndez está siendo procesado por fraude y descubrimos que tenía un socio, alguien que identificaba los objetos de valor y los revendía con documentación falsa. Eduardo Salas. Roberto se puso pálido. Eduardo Salas, dijo, es uno de los mayores productores musicales de España. Y Roberto, que parecía honesto, ¿trabajaba con este hombre? ¿En quién confiar? El móvil sonó. Número desconocido. Hola, Sofía Torres. Soy Carolina Méndez, periodista de investigación. Estoy investigando el esquema de fraude. Tengo información sobre Eduardo Salas que lo cambiará todo. Necesito verte. Ahora. En el café, Carolina fue directa. Eduardo Salas lleva 6 meses siendo investigado, no solo por violines. Roberto es limpio, trabajaba con él, sin saber nada. Pero hay más. Giró el portátil, mostró unos correos. Eduardo tenía un informante, alguien que identificaba objetos valiosos. ¿Quién? Alejandro Vargas. El mundo se detuvo. Recibía una comisión del 10% de cada reventa. Así fue con el violín de tu abuelo. Me utilizó desde el principio. No exactamente, dijo Carolina. Ni Alejandro ni Eduardo sabían que el violín era de tu abuelo. Fue una coincidencia que estuvieras allí. Cuando lo descubrió, lo devolvió por miedo. Vio la repercusión y devolver el violín fue una estrategia para parecer bueno. ¿Y ahora? Ahora tú decides. Puedo publicarlo todo, pero será una guerra. No me importa. 2 semanas. Después, el reportaje explotó. Eduardo Salas y Alejandro Vargas pasaron a responder ante la justicia. Sus carreras se desmoronaron. El Teatro Real organizó un concierto en homenaje a Manuel Torres. El teatro estaba lleno, pero esta vez con gente sencilla, entradas gratuitas. Sofía subió al escenario con el violín de su abuelo. Este violín, dijo al micrófono, fue hecho por un hombre invisible. Manuel Torres nunca pisó un escenario como este.
pero enseñó que la música no es sobre escenarios, es sobre el alma. Esto es por ti, abuelo, y por todos los invisibles que merecen ser vistos. Tocó. No era música clásica, era la música de la calle, flamenco, chotis, las melodías que su abuelo tocaba en la Plaza Mayor. Cuando terminó, el teatro explotó. Roberto subió al escenario con un sobre. Sofía, el dinero del proceso ha llegado, 60.000 euros. Ella cogió el sobre. Voy a abrir una escuela, anunció. Escuela de Música Manuel Torres, para niños pobres, para quienes creen que no tienen oportunidad. El público la ovacionó. Sofía miró los rostros emocionados, vio niños, vio futuro, y finalmente entendió. Su abuelo nunca necesitó un escenario, ya había dejado su legado en ella, y ahora ella lo pasaría adelante. ¿Cuántas voces ignoramos todos los días? Si esta historia te ha conmovido, demuestra que el talento no tiene código postal. Deja tu like ahora, comenta, vamos Sofía, y compártelo con alguien que necesite escucharlo.